normalidad en torno a la movilidad, en torno precisamente al flujo vehicular, vehículos de transporte público, del SITP y también aquellos que van hacia sus lugares de trabajo y estudio. Hay una preocupación por parte de los habitantes del sector y es precisamente que se repitan esas graves situaciones de disturbio, de desmanes que se vivieron en horas de la tarde y hasta altas horas de la noche de este miércoles en esta zona que es muy importante porque también conecta hacia la vía de Villavicencio. Personas encapuchadas, vándalos que básicamente protagonizaron estos desmanes y disturbios. Vamos a hablar con uno de los habitantes del sector a esta hora. Buenos días. ¿Cuál es precisamente su nombre y cómo vivió usted precisamente estas horas que se presentaron acá? Sí, mi nombre es Camilo González, muy buenos días. El tema estuvo muy complicado. Hubo demasiados desvanes en este sector de la ciudad. Hubo demasiado encapuchado tirando piedras, palos encima de los tejados, encima de las viviendas, sin importarle, digamos, el sentido, sin importarle la gente y la gente que vive acá. ¿Cómo hizo usted, digamos, en su caso, teniendo en cuenta, porque Carlos y oyente, les describo, usted también incluso trabaja en todo un parqueadero que está ubicado exactamente en toda la esquina del sector de Yomasa, en medio de ese momento de los disturbios y desmanes? No, pues ya se imaginarán la situación al momento de que empezó el disturbio. Tocó empezar a correr todos los carros que teníamos en la entrada, que eran aproximadamente 20, 30 carros que estaban en peligro. Aparte de nuestras vías, tocó correrlas demasiadamente inmediato los carros para el fondo del parqueadero, porque no solo, digamos, la entrada, sino todo el parqueadero estaba en peligro. ¿Cuál es el llamado que usted, digamos, realiza en el día de hoy? Porque, bueno, han advertido que aquellos que están, digamos, participando de estas movilizaciones y demás, que esperarían que no se presenten los disturbios. Pero el llamado que usted hace como habitante del sector, ¿cuál es en el día de hoy? El llamado que hago yo es más que toda la tranquilidad y hacer, digamos, la manifestación pacífica. Si se hace una manifestación, tiene que ser pacífica. Acá lo que estamos viendo es disturbios y mi llamado, ¿cuál es? El calmarse en la situación, porque los afectados somos nosotros, los que viven más que todo en el sector. No podemos llegar a nuestros trabajos ni a nuestras viviendas tranquilos. Bueno, muchas gracias y lo dejo para que siga usted, digamos, elaborando. Mil gracias. Carlos, vea, y también conocimos muy temprano, a estas horas cuando nos trasladamos hasta aquí, hasta el sector de Yomasa, la historia de una persona en condición de discapacidad. Nos va a relatar precisamente esos momentos, ese verdadero viacrucis que enfrentó cuando ayer salió muy normalmente a trabajar, como pues obviamente el parte también era de normalidad como a esta hora, pero el problema fue cuando trató de regresar hasta su casa. Él trabajaba y laboraba precisamente en el norte de la capital del país y el problema y el viacrucis, como le insisto, fue cuando trató de regresar hacia su hogar. Escuchemos. Muy buenos días, bueno, mi nombre es John Jairo Solórzano. Ayer me tocó demasiado duro, mejor dicho, pesado. Yo vengo desde la 106, me tocó pues de ahí como pude llegar al centro, del centro pues me tocó en unos carritos hasta aquí, hasta Yomasa, pero la incertidumbre fue mucho pesado, ya que me tocó meterme por los barrios porque empezaron a tirar piedra, tirar palos. Me tocó desde el portal del sur, del portal de aquí de Usme hasta Monteblanco, esquivando las manifestaciones, las tiradas de piedras. Y el problema es que ellos incluso, hablo de los encapuchados y estas personas que se manifiestan de la manera que es, digamos, incorrecta, lanzando piedras y demás, generando disturbios, no respetan ni siquiera a las personas en condición de discapacidad. Es correcto, no, ellos no miran las consecuencias ni miran las discapacidades, sino pues bolearon mucha piedra, de lo cual me tocó esquivar, porque pues si me colocaba a alegar con ellos por ahí resultaba peor afectado, entonces me tocó así esquivar las manifestaciones. ¿El llamado hoy cuál es? Porque la incertidumbre que tienen otros de los habitantes que hoy se repita esta situación y cómo hacer para regresar a casa. Pues el llamado es decirle a todos esos señores, a todas las personas que por favor no hagan ese tipo de manifestación, mirando pues la condición, por lo menos en mi caso, que ayer me tocó pues esquivar varias zonas, y pues que respeten, digamos, hacia nosotros. Carlos, ahí está. Es la historia de una persona en condición de discapacidad que hoy tuvo que hacer lo que hacen muchos colombianos y ciudadanos acá en la capital del país, salir a trabajar. Lo cogimos y tomamos su declaración mucho más temprano aquí en el sector de Yomasa. Ustedes pueden observar a esta hora, insistimos, para todos los oyentes, porque los estamos acompañando en medio de estas jornadas, un parte de normalidad. Pero le insisto, la preocupación y el llamado, por favor, a estas personas que
pues buscan manifestarse, ojalá hoy no lo hagan, pero el llamado es a que lo hagan en calma, en paz y respetando a los demás, a los precisamente ciudadanos y habitantes de ese sector del sur de la capital del país, Carlos. Pues Jesús, definitivamente qué testimonio tan maravilloso el que nos entrega usted a esta hora. Aquí lo dijimos al iniciar este informativo, hay que llamar las cosas por su nombre, vándalos. Me dejaba usted escuchar el testimonio de este señor del parqueadero que queda ahí en la Y de Yomasa, y él decía, el riesgo que quedan los vehículos, ¿quién va a responder por un vehículo dañado? Señor, es un parqueadero particular que presta un servicio, pero que corre el riesgo de que esos vehículos sean vandalizados. Ahora, también el efecto de la pérdida en ventas, usted sabe que eso es un sector comercial, un sector de talleres, un sector de venta que se mueve, y pues que ayer tuvieron que cerrar sus puertas. Aquí seguimos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, Jesús, y el tema es, sectores como Chicalá en Kennedy, como Suba, como Yomasa, pues los comerciantes dicen ya no más, una cosa es la protesta, otra cosa es el vandalismo. Esto fue vandalismo puro. ¿Es o no es así, Jesús? Sí, Carlos, y lo que hemos querido en el sistema informativo Auténtica y desde su dirección, acompañar y de la mano de la comunidad, obviamente informando y acompañando a todos los oyentes y a toda la audiencia, a los diferentes ciudadanos de las distintas localidades de la capital del país. Más adelante vamos a estar precisamente sobre el puente del barrio Santa Librada, mal llamado de la dignidad, como lo han denominado precisamente los encapuchados y los manifestantes en el pasado estallido social, que generó también muchas situaciones. ¿Para qué? Para conocer precisamente y observar los destrozos, los daños que han causado, porque algunos de los comerciantes de la zona y habitantes nos decían, por favor, traslades ahí y vean cómo nos dejaron los locales, algunos ventanales de las viviendas que se encuentran, digamos, ubicadas en esta zona, para buscar otros testimonios y para insistir el llamado que hacemos desde el CIA. Si va a protestar, hágalo, pero de manera pacífica, sin afectar los derechos de los demás, ni bloquear las vías, porque como veíamos en zonas, por ejemplo, del norte de la ciudad, como pasó en la localidad de Suba, los propios, digamos, habitantes y ciudadanos decían, no más, tenemos que ir a laborar, déjenos trabajar, protesten, pero háganlo en paz y permitan que los que sí queremos trabajar y que necesitamos hacerlo, pues lo hagamos. Pues ahí estamos. De nuestros compañeros, precisamente de los medios de comunicación de la localidad de Quinta de Usme, uno de nuestros compañeros nos entregaba en la tarde de ayer, en la noche de ayer, las causas de los desmanes que se presentaron, por qué se presentan las causas, pero vuelvo y reitero nuestra voz de siempre. Cuando usted organiza una fiesta en su casa, Jesús, y usted sabe que su tío, el borracho, ya después de 3 tragos, acaba con la sala, le pega a todo el mundo, pues mejor no haga la fiesta, no haga la reunión porque usted sabe, o no lo invite. Pero se dice que varios muchachos, porque no pasaban de 20, esa es la verdad, no eran sino, yo creo que unos 12, 15 muchachos se colocaron allí en el puente Santa Librada, puente La Marichuela, a realizar su protesta pacífica. Escuchemos este testimonio aquí en el Sistema Informativo Auténtica sobre lo que sucedió el día de ayer. Bueno, ahí les comento para don Henry, don Carlos y Robinson que están ahí, que acabo de llegar, que están en el debate de lo de la polémica de lo de que está sucediendo en el puente de Marichuela. Yo les mandé ahí dos informes, uno a las 12:22 o 12:32 y el otro a las 4:40 o 4:50, no tengo la hora exacta. El último informe está una señorita debajo del puente con un megáfono informándole a la comunidad por qué eran las protestas, a qué se debían, qué estaban haciendo y que los apoyaran, ya ven los muchachos. Y llegó un muchacho cubierto la cabeza con una camiseta blanca, con un extinguidor y lo accionó varias veces y se lo accionó en la cara a los 4 motociclistas que estaban de uniforme azul de los agentes de tránsito que hay ahora. Y la señorita que tenía el megáfono le dijo, compañero, por favor no haga eso, retírese, mire que nos está aquí dañando el ambiente, nosotros no queremos eso,
aquí hay unos niños de 7 años, aquí esto, y nada. Del Puente de la Dignidad a la canasta campesina no hay 2 cuadras, creo, cuadra y media, cuando llegó el ESMA de una vez con gases y eso, porque prendieron a la policía y esa no era la forma de actuar en ese momento. Y pues allá me tuvo que retirarme porque pues ya era la integridad de uno, ¿no? Pero ahí les digo por qué comenzó la revuelta, que fue un muchacho que llegó ahí con esa actitud y luego se formó la pelotera más grande. Pero bueno, eso es ahí. Lo otro es de que no estoy de acuerdo con lo que dicen bueno, el ataque que hubo de la revolución contra la fuerza pública. Son policías, son seres humanos uniformados, tienen familia, salen a prestar un turno y en sí a cuidar la ciudadanía. De acuerdo a lo que esté, no podemos decir que todos los policías son malos, asesinos, ladrones, nada. Cuando uno también ha pasado por esa institución, sabe cómo son las cosas. Pero ¿por qué tienen que atacar el CAI? O sea, es que el CAI, ¿qué está haciendo? El CAI tiene un policía que es un agente que está ahí con un radioteléfono, que llegan a pelear y están atracando allí, me robaron alguna cosa. Cualquier ciudadano llega ahí a pedir el apoyo y la gente que hace, llamar por el radio para que presten una escena, llegan a atacarla y no se sabe quién está esperando a ese policía que está en ese CAI en la casa, la mamá, los hijos, los tíos, los hermanos, y que pase algo grave. Delicado el tema, ¿no? Ahí los dejo, les deseo una feliz noche para todos, gracias por haberme escuchado y por estar en este grupo y pues poder compartir con ustedes y escuchar los temas que tienen. Una feliz noche para todos, Dios los bendiga, sean felices. Ahí están los testimonios comunicadores. Carlos. Sí, señor. Dígame, Jesús. Vea, rápidamente le tengo otro testimonio y son precisamente otro de los habitantes y trabajadores de la zona, aquellos que colaboran precisamente para abordar a los ciudadanos y viajeros que se comunican en las diferentes flotas y demás de la zona hacia vías como Villavicencio, porque conocen muy bien el sector. Buenos días, vecino. ¿Cuál es su nombre y cómo fue esa zona y todo ese panorama que se vivió en las últimas horas acá en la localidad de Usme, en el sector de Yomasa? Sí, señor, muy buenos días. Mi nombre es Ober Savera, trabajo aquí en la localidad de Yomasa, aquí el Servicio Intermunicipal Bogotá-Villavicencio, Granada, San José. Se vivió ayer caos en horas de la tarde, pero hoy se encuentra el tráfico con mucha normalidad. Hubieron caos ayer en horas de la tarde, hubieron disturbios anoche, pero en el momento se encuentra todo normal, gracias a Dios. Estamos pendientes de cualquier cosa, vandalismo o algo. Bueno, pero ¿cómo fueron esas horas que usted, digamos, se enfrentó ayer en la tarde-noche en este punto, digamos, de Bogotá? Porque los videos que se advertían, pues eran, digamos, importantes, ¿no? Digamos, se veían a muchos encapuchados, manifestantes, para algunos habitantes vándalos atacando precisamente incluso a la propia población, con piedras, con palos y demás en la zona. Sí, señor, muchas afectaciones por ahí en los negocios, rompieron vidrios, rompieron por ahí cosas, o sea, cosas de vandalismo, donde eso no ocurre, un paro es pacífico, no una desobediencia civil. ¿Cuál es el llamado que usted realiza como habitante de la zona, como trabajador de la zona, que sale todos los días, digamos, a laborar aquí en el sector? ¿Cuál es? Vamos a decir que cuadrar las cosas, de no vandalismo, no actos de terror ni nada de eso. Los protestantes que le protestan directamente al gobierno, no aquí, porque es que aquí los perjudicados somos todos. Desgraciadamente somos todos los perjudicados, toda la comunidad. Entonces es hacer el llamado que el gobierno se ponga de acuerdo y cuadre la situación. Bueno, gracias por esta declaración y lo dejo para que Muy siga. amable, gracias. Ahí está, Carlos, son los diferentes testimonios, la gente que realmente sale todos los días a trabajar y que incluso está acompañando a otros viajeros. Ya, usted recuerde también, nos estamos acercando a un puente festivo, mucha la gente, hay preocupación, nos decían, bueno, ¿y será que no van a dejar trabajar y salir a los viajeros? Por ahora insistimos, el parte de normalidad, pero el llamado que hacen muchos de los habitantes y aquellos que trabajan en este sector de Yomasa, en la localidad Quinta, aquí en el sector de Usme, en el sur de Bogotá, es que en el día de hoy esperan ellos no se repita ese llamado a las personas que de una u otra manera por allí de pronto lo piensan hacer otra vez en la hora de la tarde, pues que por favor lo hagan en paz, que protesten realmente por sus derechos y no afecten los de los demás campos. Jesús Carvajales, CIA, Sistema Informativo Auténtico en las calles de la capital de la República, desde el sector de Yomasa. Ahí está, es que no estamos diciendo mentiras. La gente quiere trabajar, la gente quiere y desea
La gente se siente que hay una necesidad de que el gobierno piense en las reformas, piense en el bienestar del pueblo, pero el vandalismo no. El vandalismo destruye, acaba, retrocede a nuestra localidad, a nuestras localidades, a nuestros sectores. Vaya usted, revise hoy el sector de Chicalá. Destrucción en andenes, vidrios rotos, la gente que tuvo que llegar muy tarde de la noche a sus casas. Bueno, definitivamente una situación muy delicada. En Yomasa, sector neurálgico de la capital de la República de los 3 puntos, Suba, Kennedy, en este sector del Portal Américas, y en Yomasa, en Usme, son los 3 puntos que fueron anoche noticia por el vandalismo. Jesús Carvajal, CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia. CIA, máximo profesionalismo. CIA, total credibilidad. CIA, Sistema Informativo Auténtica. El CIA está informando. ¿Qué está pasando en las calles?